Hola, hola, hola. Buenas tardes aquí en Argentina y en toda América Latina. Buenas noches en Europa. Buenos días por allá en Beijing. ¿Cómo está anda el cielo por ahí en Beijing? Ya está llegando la primavera, ¿no? Se nota, me imagino yo. Esto es DMP Geopolítica, el canal que creó, inventó y dirige con arte mayor que Barenboim dirigiendo a la orquesta de Berlín, lo dirige nuestro querido Ezequiel Vistoletti. Tiene un arte para manejar a unos locos desordenados, mayorcitos, que además no sabemos nada de estos medios. Metemos la pata todos los días, pero Ezequiel con su paciencia nos va conduciendo y la música poco a poco se va armonizando. Es una melodía disonante, pero va funcionando poco a poco. Yo soy Eduardo Bior, como pueden ver ahí escrito, y hoy me toca hablar, como todos los martes, sobre política internacional y especialmente vamos a hablar sobre lo que está pasando en Asia Occidental, que yo no la llamo Medio Oriente. ¿Por qué no la llamo Medio Oriente? Porque Medio Oriente es la mitad de Oriente. ¿Y eso, Oriente, para quién? Es decir, yo estoy en América del Sur. Si alguien está en Europa y está mirando hacia China, claro, la costa oriental del Mediterráneo es medio camino hacia Oriente. Pero ¿y dónde está el cuarto Oriente? ¿O dónde está el tres cuartos Oriente? Es muy confuso, muy, muy complicado. Yo prefiero usar una categoría geográfica objetiva y hablar de Asia Occidental, incluyendo, por supuesto, el tramo del nordeste de África que queda implicada en esa geografía tan diversa, tan rica en el origen de de la civilización, pero tan sufriente, tan colonizada y tan violenta. El domingo, el domingo cuando yo estaba fuera de Buenos Aires, entonces, claro, uno está fuera de su casa, se levanta un poco más lentamente, un poco más, y además iba a ser un asado para amigos. Me meto a ver las noticias, casi me caigo de la silla. Israel retiró todas las tropas de la Franja de Gaza. Y esto no pagaron el precio de la gasolina, pensé inmediatamente. Turquía les cortó el suministro de gas que viene de Azerbaiyán. Pero ¿cómo, conociendo cómo funcionan los bolsillos del presidente Erdogan, no lo creo ni lo creí? Entonces me puse a ver qué es lo que estaba pasando. Bueno, efectivamente, de, eh, Israel retiró todas las unidades militares del sur de la Franja de Gaza y solamente dejó una brigada a cargo, digamos, de una franja que ya la vamos a ver en el momento en el mapa, para cortar la franja entre una sección norte y una sección sur. Especialmente se retiró la Brigada 98 que estaba combatiendo en la ciudad sureña de Han Yunis. Y parecía, bueno, inmediatamente surgió la pregunta, ¿qué pasa ahora? Es decir, ¿por qué lo hicieron? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué puede pasar? ¿Esto qué significa? Bueno, sobre eso es sobre lo que yo quería hablar con ustedes hoy. Para empezar, si mi amigo Pablo detrás de cámara me ayuda, vamos a mostrar a quien habló exactamente ese mismo domingo, por las dudas, no sea cosa que alguien se confunda, el primer ministro de Israel, Benjamin Bibi Netanyahu, de- apareció dando una declaración de que de ninguna manera el retiro de las fuerzas implicaba que ellos cesaban la operación militar contra la resistencia palestina. Y que además
y esa operación solo se iba a terminar cuando ellos atacaran la ciudad sureña de Rafah, que es la ciudad que está en el límite entre la Franja de Gaza y Egipto, y, y acabara con la resistencia palestina. De todas maneras, resultó raro, no convenció mucho, ni a israelíes, ni a extranjeros, y comenzaron las especulaciones, es decir, ¿a qué se debió esto? Y van a poder retomar la operación. Entonces, por la duda, para reafirmarlo, apareció el duro entre los duros, que es el ministro de Defensa, Joab Galant, el lunes para afirmar que la operación se continuaba y que se iba a invadir la ciudad de Rafah. Para terminar, hoy temprano, hora local, que el primer ministro confirmó que ya estaba fijada la fecha para la operación militar. De todas maneras, de todas maneras, las dudas subsisten. A ver, querido Pablo, si me ayudas con la siguiente. La imagen que tenemos, Pablo. Bueno, a ver, ahí está. ¿Se puede agrandar esa imagen aunque no me vean? Aunque se me vean peor. Un poco más si se puede, por favor. Porque eso es muy importante. Bueno, ahí está. Ahí está. Ahí estamos viendo un sector de la Franja de Gaza. En el sur, si mostramos el sector coloreado, este es un mapa que publicó la BBC. Ahí está, ahí se ve la ciudad de Rafah, con los puestos fronterizos que conectan la Franja de Gaza con Egipto. En la franja en la ciudad de Rafah están amontonados 1,5 millones de personas desplazadas de las otras regiones de la Franja de Gaza. Y si vamos un poquitito para arriba, un poquito, ahí en el medio entre Jan Yunis y Dar al-Falah, perdonen mi traducción, mi pronunciación, yo no sé árabe, se ve una línea. Esa línea, esa línea es precisamente el corredor que el ejército israelí conserva para, por un lado, cortar la franja, es decir, para evitar que los palestinos desplazados del norte vuelvan, sí, vuelvan al norte de la franja. Y segundo, para, dicen ellos, facilitar el acceso de los convoyes humanitarios. Vamos un poquitito más hacia arriba, por favor. Ahí está. Más al norte tenemos la ciudad de Gaza, absolutamente destrozada. Bien, ahí en esa línea central es donde debería llegar la ayuda que los Estados Unidos envían por vía marítima. Es decir, es una ayuda muy sui generis, porque es una ayuda que viene de una base en la isla de Chipre y es inspeccionada primero por Israel, de modo que si Israel no quiere, la ayuda no llega a la Franja de Gaza, y reemplaza a todas las organizaciones humanitarias y especialmente a las Naciones Unidas. Eh, Ahora bien, ¿qué pasó para que se llegara a este resultado? Recapitulemos un poquitito, hacia algunos datos. Si la guerra, esta fase de la guerra estalló a partir del 7 de octubre pasado, es decir, hace exactamente 6 meses y 2 días, es de cuando la resistencia palestina, no solamente el movimiento Hamas, eran 4 movimientos, atacaron, atacaron los kibutzim que están en el desierto del Negev, cerca de Gaza.
toda esa zona fronteriza que ustedes ven ahí al este de la Franja de Gaza, eso es el desierto del Negev. Y ahí hay, muy cerca de la frontera con la franja, hay una cantidad de asentamientos israelíes que fueron atacados el 7 de octubre por la resistencia palestina. En ese momento fueron 4 movimientos. Fue el movimiento de resistencia islámica Hamas, fue la Yihad Islámica, fue el Frente Popular para la Liberación de Palestina y el Frente Popular para la Liberación de Palestina Comando General. Estas dos son organizaciones más pequeñas, con sede en Siria, con base en Siria. Las otras, la más grande es Hamas, que gobierna y controla desde 2007 toda la Franja de Gaza, y la Yihad Islámica, que es un desprendimiento más radicalizado que Hamas, y que tiene y que tiene distintos apoyos, sobre todo de países del Golfo Pérsico. En ese momento, los palestinos mataron a 1.200 personas. Perdón, no es que mataron a 1.200 personas, yo me corrijo. ¿Recuerdan el episodio famoso de la fiesta electrónica donde se acusó a los palestinos de haber matado 200 y pico? Bueno, el propio Estado Mayor israelí reconoció que en ese lugar se aplicó lo que se llama el protocolo Aníbal. El protocolo Aníbal es un viejo protocolo de operaciones del ejército israelí que prevé evitar que israelíes caigan en manos de fuerzas enemigas. Entonces es mejor matarlos que permitir que se los lleven. En ese momento, helicópteros del ejército ametrallaron la fiesta y así se produjo esa cantidad de muertes. Después, por supuesto, el resto de la operación fue la propia resistencia palestina la que mató a 1.200 personas, en su mayoría civiles. Durante el ataque, la resistencia tomó como rehenes a 253 personas, de las cuales se cree que 130 están en Gaza, pero por lo menos 34 estarían muertos. Es decir, que la cifra real de rehenes actualmente en manos de los palestinos ascendería a cerca de 100. Esto es muy importante cuando analicemos los objetivos de la operación israelí, de la réplica israelí. El ejército israelí atacó inmediatamente en forma masiva, invadió la franja, primero invadió el norte y después en una segunda fase invadió el sur, atacando las ciudades, destruyendo la ciudad de Gaza particularmente, que tenía más de 1 millón de habitantes. El nivel de destrucción de edificios en la franja se estima que es del 85%. Sí, el 85% de la población que eran originariamente 2.300.000 habitantes, se vio obligado a evacuar los hogares. Por eso es que hay 1,5 millones que están concentrados, en Rafah, además de la población propia de Rafah. O sea, debe haber en Rafah cerca de 2 millones de personas. Si había 2.300.000 antes en toda la franja, en una franja de 40 kilómetros de largo por 11 de ancho, pueden imaginarse lo que es el hacinamiento actual. Según un informe internacional cualificado del mes pasado, de marzo pasado, la población de Gaza está al borde de la hambruna general. Se espera que más de la mitad de la población de Gaza enfrente condiciones catastróficas en lo que respecta a seguridad alimentaria, particularmente los niños. La población
hasta el momento se han producido, si los israelíes han perdido esos 1.200 civiles el primer día, 600 efectivos reconoce el ejército israelí que han muerto durante la operación. Hay una gran cantidad de heridos, muchos de ellos graves, y se siguen produciendo. Yo estuve leyendo, antes de comenzar este programa, estuve leyendo las últimas, es decir, las últimas informaciones, y hoy mismo se han producido combates en la localidad de Han Yunis, que ven ahí en el mapa, es en el sur de la franja, inmediatamente pegada a Rafah. Este, hasta el día 178, estamos en el día 182, hasta el día 178 del conflicto, al menos 32.900 personas, la mayoría de ellos mujeres y niños, habían muerto por los ataques israelíes. Y particularmente son los niños los más afectados por la hambruna. Esto es lo que, digamos, hace a datos. La pregunta que se suscita es la que yo ya planteé al principio. Para evaluar si Israel ha sido derrotado o si se trata, digamos, o si esta retirada de Gaza se trata de una maniobra táctica, hay que compararla con los objetivos iniciales de la operación, el grado de cumplimiento real y con las perspectivas del conflicto. Es decir, y cuando Israel invadió la franja de Gaza, se propuso la destrucción de toda la resistencia palestina, es decir, planteado en esos términos. Estoy citando la destrucción de la resistencia palestina, el, el despoblamiento de la mitad norte de la franja, la, eh, la salida de la mayoría de la población, teóricamente en forma voluntaria, de la franja. No se sabe hacia dónde, se habló de muchas cosas, se habló de instalarla en territorio egipcio, por supuesto los egipcios dijeron que no, pero aclaremos que los palestinos también dijeron que no. Y aclaremos también que la mayoría, es decir, todas las informaciones internacionales ratifican que la población palestina de la franja de Gaza quiere permanecer en la franja y quiere volver a sus lugares, es decir, a sus habitáculos habituales. Es decir, por lo tanto, en ese sentido, digamos, nadie hubiera aceptado una nueva diáspora como se produjo en 1948, cuando la fundación del Estado de Israel. A ver, creo que, no sé si he puesto un mapa sobre eso, Pablo, ahora me falla la memoria. He puesto un mapa de Israel en el origen, me parece que no, creo que no. No, he puesto solamente este mapa. Este, eh, Bien, es decir, si uno observa los mapas, que se pueden ver perfectamente, simplemente toman la página de Google Imágenes y ponen Israel 1948, Israel 2024. eh, Vamos a ver que ahí vamos a ver cómo se aumentó el territorio del Estado de Israel. Es más, hay una cuestión muy particular. Si ustedes en Israel le preguntan a cualquier ciudadano cuáles son las fronteras de Israel, no las sabe. Y no las sabe por una simple razón, porque es un consenso que de la mayoría de la población israelí, que se ha ido construyendo a lo largo de las décadas, que las fronteras de Israel van a seguir avanzando. Y van a seguir avanzando hasta una imagen bíblica, del Viejo Testamento, de que Israel abarcaba lo que hoy sería Jordania, este, parte del noroeste de Arabia. Es decir, muchísimo, sería por lo menos dos o tres veces mayor
que el actual, en el momento de máxima expansión de Israel en la antigüedad. Entonces, la idea es que las fronteras del Estado de Israel deben seguir expandiéndose y que las únicas legítimas son las fronteras bíblicas. Eso es un problema por lo siguiente. Es un problema similar al problema de la ciudadanía israelí. No sé si ustedes saben que para que la ciudadanía israelí la otorga el Consejo de Rabinos. O sea, no es una ley del Estado. Israel no tiene constitución. Es, una, es un acuerdo originario en la fundación del Estado entre el sionismo laico y el Consejo de Rabinos. Digamos, la determinación de quién es ciudadano de Israel la toma el rabinato de caso en caso. Es más, hay una cantidad de judíos a los que les fue rechazado y a otros les fue quitado el pasaporte israelí. O sea, hay una determinación teológica, es decir, teocrática, perdón, hay una determinación teocrática muy fuerte sobre el carácter del Estado. Es un Estado democrático en los procedimientos, en la forma. Hay muchos ciudadanos, yo diría que la mayoría de los ciudadanos que sostienen que después de las reformas del Poder Judicial que hizo el gobierno de derecha ultraderecha que gobierna desde el año pasado, es decir, la limitación del Poder Judicial, la democracia israelí se ha visto gravemente limitada. Y eso hace, digamos, eso hace que el Estado viva en condiciones de violencia permanente. Es decir, tanto la idea de la expansión permanente como la falta de principios, es decir, la limitación de los principios democráticos en la constitución del Estado, como eh, la injerencia del poder religioso dentro del poder civil. Son todos elementos que llevan hacen necesaria un ejercicio de la violencia permanente. Entonces la pregunta es, en estas condiciones, en estas condiciones, ¿podía Israel cumplir con sus objetivos en la Franja de Gaza? No. Era absolutamente imposible que pudiera destruir completamente la resistencia palestina, por distintas razones. Primero porque, como ya expliqué, Hamas viene gobernando la Franja de Gaza desde 2007 y de acuerdo, digamos, a los principios, a los principios islámicos, en particular en la orientación de ellos que están orientados por la hermandad musulmana. Es decir, la hermandad musulmana es una sociedad, diría, no quiero decir una logia, es una sociedad este, eh, fundada originariamente, impulsada originariamente por la ocupación británica en la región para combatir a los movimientos nacionalistas laicos, que, bueno, hace tiempo que no tiene una presencia directa de los británicos, pero sí una presencia financiera y organizativa muy fuerte, tanto de Turquía como del Emirato de Qatar. Entonces, de acuerdo a la política social de este gobierno, es decir, jamás ha sostenido a toda la población de Gaza. Es decir, tengamos en cuenta que 2.300.000 personas asesinadas en la franja, que hace mucho, hasta un cierto momento todavía había una cantidad que tenía permiso para entrar a trabajar a Israel. Hace mucho tiempo que ya no lo tienen. Y por lo tanto están hacinados y sin posibilidad de ganarse el sustento.
En esas condiciones dependen extremadamente de la ayuda social que les llega a través a través de las redes de las redes caritativas musulmanas, les llega especialmente de países del Golfo. Y eso es lo que ha sostenido. Entonces eso le ha dado a Hamas una gran popularidad en la franja de Gaza. Por otra parte, desde ya desde antes de la última guerra contra Israel en 2019, Hamas venía preparando una red de túneles para su seguridad, previendo, digamos, los bombardeos, que alcanzan más de 80 metros de profundidad y son muchos cientos de kilómetros bajo tierra que ellos han instalado. Israel dice que ha destruido la red de túneles. Es físicamente imposible. Ha destruido, sí, una cantidad de túneles, pero es evidente que quedan muchos más y si no hubieran encontrado a los rehenes. Eso es muy simple. Si bombardeando y arrasando toda la superficie de la franja no pudieron encontrar a los rehenes y se supone que han muerto, como se dice, un poco más de 30. Todavía quedan unos 100 rehenes que están retenidos en algún lugar que tiene que ser bajo tierra. Entonces, eh, por otra parte, Israel se proponía exterminar físicamente a toda la comandancia de la resistencia palestina en la zona. Ha matado obviamente a muchos comandantes, ha matado a muchos jefes civiles, especialmente se ha dedicado a destruir hospitales, pero sin embargo la resistencia palestina sigue operando y uno ve en listas algunas, por supuesto, muy partidistas, pero que algunas muestran y otras no, un material absolutamente creíble, creíble y realista sobre actos de resistencia contra el ejército israelí. Y el ejército israelí sigue perdiendo efectivos. O sea, no han alcanzado tampoco ese objetivo. Entonces, si no pudieron expulsar a la población de la Franja de Gaza. Si no pudieron acabar con el movimiento Hamas ni con los demás movimientos de resistencia palestinos, si no pudieron lograr que un número importante de gazatíes abandonaran la franja. Hasta este momento, evidentemente, la operación militar israelí es un fracaso. Quizás si se hubieran planteado objetivos, objetivos militares más políticos, como eh, llegar hasta tal punto e iniciar negociaciones, es decir, objetivos que hubieran podido alcanzar, uno dudaría. A la luz de los objetivos que el propio Estado Mayor israelí planteó en octubre pasado, uno hay que decir, hasta este momento han sido derrotados. Es decir, no han alcanzado sus objetivos. Entonces, ¿por qué se produce la retirada ahora del ejército israelí? Puede ser que haya un aspecto de maniobra táctica para prepararse para un ataque sobre Rafah, sobre eso vamos a hablar más adelante, pero es evidente que hay una cantidad de elementos en juego. Se sabe que el presidente Joe Biden llamó al primer ministro Netanyahu a fines de la semana pasada para advertirle que después de la operación israelí del lunes 1 de abril contra el consulado iraní en Damasco, en el que mataron a eh, ¿cómo se llama? Al Mohamed Reza Zaheri, el que era
el comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán que, que dirigía todas las operaciones de lo que los iraníes llaman guerra asimétrica, es decir, los distintos niveles de operaciones, tanto de la Guardia Revolucionaria como de sus aliados, en toda la región de Asia Occidental, es decir, fuera de Irán. Eh, este hombre era un veterano desde la guerra de los años 80 entre Irán e Irak, un hombre que combatió junto al difunto Qasem Soleimani durante muchos años, en Siria particularmente, pero también en Líbano. Él fue el que organizó la resistencia libanesa. O sea, para los iraníes era un prócer. El asesinato de esta persona no tiene ningún sentido militar. Lo que trató quien decidió esa operación es generar un acto de provocación para obligar a los iraníes a escalar el enfrentamiento contra Israel. Digamos, este acto desprovisto de un sentido político inmediato, y peligrosísimo por sus consecuencias posibles, motivó una llamada del presidente norteamericano al primer ministro israelí. ¿Qué es lo que le preocupa tanto a los norteamericanos para evitar, para que se esfuercen tanto en evitar una guerra contra Irán? Muy simple. Es decir, Irán ha desarrollado un potencial militar y económico considerable en los últimos años. Baste nombrar simplemente que fue y es Irán quien provee de drones de distinto tipo y para distintas misiones a Rusia. Eh, ha desarrollado una fuerte expansión de la cohetería. O sea, en este momento es una potencia económica y militar considerable en toda la región de Asia Occidental, que además es una sólido aliado de Rusia y de China, está firmemente respaldado por ambos. Ha logrado desconectar su economía de la economía occidental y por lo tanto no es susceptible a ser atacado con sanciones económicas y comerciales, y con la ayuda especialmente de China, ha mejorado sus relaciones con todos los países del Golfo y de la península arábiga. No es que sean de color rosa, pero actualmente la República Islámica de Irán se lleva pasablemente bien con Arabia Saudita, con los Emiratos Árabes y con los Emiratos Árabes Unidos. Más difícil es la relación con Bahrein y con Qatar. Por lo tanto, si Israel comenzara una guerra contra Irán en forma directa o indirecta, ya sea atacando Irán o atacando Líbano, donde se encuentra el movimiento de resistencia islámica, Hezbollah, es el partido de Dios, eso quiere decir en castellano. Israel se encontraría aislada, y eso obligaría a una intervención inmediata de los Estados Unidos, que es lo que Estados Unidos no quiere, y mucho menos en periodo electoral como está Estados Unidos en este momento. De ahí la advertencia de Biden a Netanyahu. Otros factores que se pueden considerar, bueno, ya mencioné la incapacidad israelí para acabar con la resistencia palestina. Un elemento muy importante, la falta de reservistas.
el ejército israelí se había reorganizado en los últimos años con la hipótesis de que no se volverían a producir grandes operaciones terrestres, es decir, enfrentamiento de ejército contra ejército, como fue, por ejemplo, en 2006 cuando Israel invadió Líbano y se enfrentó contra Hezbollah, que fue una acción, digamos, la de Hezbollah fue una acción fundamentalmente de guerrilla, pero hubo choques directos entre las unidades militares. Y ni que hablar de hace 50 años, la guerra de 1973 contra los ejércitos de Siria y de Egipto. Entonces habían hecho era un ejército con menos efectivos en armas y organizados para luchar en pequeños grupos. Si no, no estaban preparados para luchar en grandes contingentes. Eso hace que les falte reservistas preparados. Entonces, en este momento no estarían en condiciones de entrar en una gran guerra regional de Estado contra Estado. La crisis económica, es decir, 6 meses de llamado de reservistas a filas, de los que tenían a filas, ha debilitado enormemente la economía israelí. A esto hay que agregarle el bloqueo del Mar Rojo por el movimiento yemení Ansar Allah, que ha bloqueado, ha hundido una cantidad de barcos que llevaban mercancías hacia Israel. Esto ha encarecido terriblemente el abastecimiento de Israel desde el este, particularmente desde Asia del Sur, y ha aumentado enormemente el déficit comercial israelí. Es una situación económica que Israel está sintiendo. Tiene todavía posibilidades, tiene el apoyo financiero de la diáspora israelí en Estados Unidos en particular, también en mi país, pero eso no le basta para sostener toda la economía israelí. Las manifestaciones masivas contra Netanyahu dentro del país, recordemos que cuando se produjo la reforma judicial, se desató una gran crisis política en Israel. En ese momento, cuando estalla la guerra, eso se calma por un tiempo, pero después cuando Netanyahu es incapaz, y Netanyahu y el ejército son incapaces de resolver la liberación de los rehenes, las manifestaciones vuelven a aparecer. Este, eh, 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 Previsiblemente, es decir, esas manifestaciones dentro del país. Fuera del país, el movimiento anti-israelí es creciente, es decir, tanto en Europa como en América del Norte. Es decir, se multiplica y también en Asia se multiplican las manifestaciones contra Israel, también asimismo en África, por lo cual Israel está en una situación de creciente aislamiento, es decir, dependiendo cada vez de menos países, particularmente dependiendo de los Estados Unidos, dependiendo de la OTAN, pero con críticas de muchos miembros de la OTAN hacia la política y la estrategia israelí, y en este momento también con el apoyo más simbólico que material del gobierno de mi país, Argentina. Se está desarrollando simultáneamente una negociación muy importante en el Cairo, que parece que está avanzando, más allá lo duras que son las posiciones tanto de Israel como de la resistencia palestina. Parece que se está llegando a una cantidad de acuerdos. Si eso ha facilitado, es decir, le ha abierto a Israel la posibilidad de retirar sus tropas de la franja, lo sabremos dentro de un tiempo. En este momento es imposible saberlo.
Lo concreto es que estaban muy cerca de alcanzar un acuerdo sobre el canje de los 100 rehenes por por todos los prisioneros palestinos que están en las cárceles israelíes, lo cual sí sería para la resistencia palestina un éxito fabuloso. Y finalmente el crecimiento de la guerra, la agudización de los enfrentamientos en la frontera norte, es decir, en la frontera con Líbano, donde Hezbollah mantiene desde octubre pasado bajo fuego permanente toda la franja norte de Israel. Se estima, es decir, que más de 100.000 israelíes han debido abandonar sus hogares en aquel momento. No, en el norte, por favor. Lo que tenemos es una foto de milicianos de Hezbollah, la número 4. Este, a ver, disculpen, no sé, es la primera vez que estamos trabajando juntos, Pablo y yo. Ahí está. Ahí vemos a los milicianos de Hezbollah, que controla toda la mitad sur del Líbano. Y viene llevando una guerra de desgaste muy fuerte contra todo el norte de Israel, ha inmovilizado una parte muy importante del ejército israelí en la defensa de esa región, y le ha provocado un enorme daño económico. No queda claro, es decir, queda claro sí que los libaneses no van a invadir Israel porque no pueden, simplemente. Es decir, y ellos lo saben. Pero lo que no queda claro es si una de las tácticas posibles del Estado Mayor israelí para relativizar un retroceso en la Franja de Gaza no sería el de provocar una guerra en la frontera libanesa. Pero eso de todas maneras es un costo adicional que le impide seguir con operaciones masivas en la Franja de Gaza. ¿Dónde estamos a esta altura? Es decir, estamos con el ejército israelí prácticamente retirado de la Franja de Gaza, lo cual, eso sin necesidad de tener información minuto a minuto, ya les puedo anticipar que implica que la resistencia palestina está retomando el control de toda la zona, aún entre las ruinas. Así quedan una ínfima cantidad de habitantes, pero inmediatamente, es decir, ya se han publicado fotos de palestinos retornando de Rafah a Han Yunis, buscando sus casas. Y he visto una cantidad enorme de videos de familias que han vuelto a buscar sus casas, es decir, en ruinas, pero han vuelto a buscarlas. Lo cual implica lo siguiente: si el ejército israelí quiere volver a entrar a la Franja de Gaza, deberá pasar por encima de esas familias, es decir, producir una masacre, que aislaría aún más a Israel en la opinión pública internacional. Obviamente Estados Unidos va a tratar de impedirlo. ¿Cuánto poder tiene ahí el gobierno norteamericano? No lo sé. Como les dije antes, da la impresión de que la presión de Biden contribuyó, no sé si fue decisiva, a que Israel retirara sus tropas de la franja. Si la presión de Biden puede servir para evitar un ataque israelí, un nuevo ataque israelí a la Franja de Gaza, está por verse. Es decir, por ahora, los líderes de la ultraderecha israelí fanfarronean diciendo que ellos, que no hay, lo dijo el propio Netanyahu, nadie en el mundo podrá impedir que Israel alcance sus objetivos.
Veremos, veremos. Verba volant, las palabras huyen. Si por el contrario Israel acepta retirarse, negociar el canje de rehenes por prisioneros palestinos y permitir la reconstrucción de Gaza, va a estallar la crisis política dentro de Israel. Es decir, van a resurgir las grandes las grandes manifestaciones, se va a reclamar la caída del gobierno. No sé hasta qué punto el gobierno de coalición entre el Likud y la extrema derecha va a soportar, si se va a mantener unido en esas condiciones o si la extrema derecha va a romper el gobierno. Habrá que verlo. De todas maneras, sí se puede anticipar una gigantesca crisis política. Todavía existe una alternativa dentro de esta alternativa, que para evitar la crisis política, el gobierno inicie, como ya les dije, otra guerra, ya sea contra Líbano o directamente contra Irán. En cualquiera de estos casos, este, eh, haga lo que haga y lo que haga Israel, le habrá entregado la iniciativa política a sus enemigos. Es decir, si se produce la crisis política e Israel no ataca a Líbano ni ataca directamente a Irán, obviamente Irán, conduciendo todo el eje de la resistencia, va a reocupar la franja de Gaza. Eso va a ser una gigantesca, va a tener un papel simbólico enorme para la resistencia palestina en los territorios ocupados. Se va a producir un desprestigio muy grande de Israel y a partir de aquí, digamos, le va a ser muy difícil a Israel negarse a ulteriores negociaciones políticas. Si por el contrario Israel se atreve a entrar en una guerra regional, primero que desde el punto de vista militar la situación es dudosa, es decir, no puede garantizar el triunfo en esa guerra. No es como en ocasiones anteriores donde para Israel las guerras contra los países árabes y musulmanes eran un paseo. Es decir, va a ser una guerra muy, muy difícil donde obviamente se va a tener que implicar Estados Unidos y si se implica Estados Unidos se van a implicar Rusia y China. Como conclusión, en este momento no sabemos exactamente qué es lo que va a suceder. Mucho depende del desarrollo de la crisis política dentro de Israel, particularmente dentro del gobierno israelí. Como conclusión, lo que yo puedo decirles es lo que publicó ayer el diario sensacionalista israelí. Pablo, por favor, lo tenemos ahí como quinta imagen. Yedot Aharonot es un diario de mucha circulación y uno de sus columnistas estrellas publicó ese titular, ¿viste? De Jamás venció. Esta es la conclusión dentro de un diario que para nada se puede decir ni de izquierda, ni crítico, ni mucho menos amigo de los palestinos, sobre la situación política actual en la guerra en torno a Gaza. Esto es un poco la situación que tenemos en este momento y habrá que ver cómo sigue esta historia. Obviamente, los que estamos afuera lo que deseamos es que Israel negocie, que los rehenes vuelvan a casa, que los prisioneros palestinos vuelvan a casa, que Gaza se reconstruya, que la población civil de Gaza pueda volver a reconstruir sus viviendas, que se les dé libre circulación como para que puedan reorganizarse laboralmente.
y que se llegue a una negociación política de largo alcance para encontrar una solución pacífica a una guerra que ya dura más de 75 años y que es insostenible y que tiene repercusiones en todo el mundo y es sumamente peligrosa. Pero obviamente yo soy grande, ya viví muchas guerras y sufrí mucha violencia y por lo tanto tengo buenos deseos. Eh, Me parece que no es realista esperar que esto se dé en este momento, por desgracia. Bueno, no sé si contribuí a aclararles el panorama, si contribuí si se lo hice más confuso. Es un pequeño aporte, es lo que yo pude investigar y lo que pude eh, re- eh, hacerme claro si en estos poco más de 2 días desde que me encontré con la noticia dominguera de que Israel nos había dado la gran sorpresa y había dejado la franja de Gaza de, para irse, para darse un resuello. Así que a falta de nuestro amigo Ezequiel, con el cual terminábamos comentando y me venían preguntas sesudísimas, yo me despido de ustedes con un gran abrazo e invitándolos, como siempre, a escribirme, ya sea en X, la antigua Twitter, o en Telegram, bajo @ejvior, tal como lo ven escrito, B corta I O R, y algunos lo han hecho. Yo a partir de mañana vamos a tener acceso al material filmado y a sus comentarios. Ustedes saben que yo trato de responder siempre todo lo que puedo. Es la forma en que podemos intercambiarnos y que podemos avanzar juntos a tener un poquitito más de, no sé si de verdad, pero de certezas sobre este mundo en transición en el que vivimos. Muchísimas gracias y será a la misma hora, a las 4 de la tarde de Argentina, a las 9 de la noche de hora europea y así sucesivamente. Hasta el martes. Un abrazo.